Buen día, alumnos. Vamos a trabajar ahora en lo que son las funciones trigonométricas. Vamos a ver lo que es la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Dice, es la rama de la matemática que se centra en el estudio de los ángulos. Entonces vamos a hablar de trigonometría, vamos a hablar de ahora que son funciones trigonométricas. Nos dice que las funciones trigonométricas se definen en el sistema de ejes de las coordenadas cartesianas, o sea, en el plano cartesiano, e implica la idea de distancia, de segmentos rectilíneos dirigidos y de ángulos. ¿Ve? Entonces vamos a hablar de ángulos utilizando las funciones trigonométricas. Entonces vamos a ver lo que son vamos a sacar las aquí tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a necesitar aquí un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo tenemos un ángulo acá, el ángulo θ. Aquí tenemos los tres lados. Como aquí tenemos los tres lados que necesitamos en el triángulo rectángulo, este es el lado opuesto. El lado opuesto al ángulo, miren. El lado opuesto depende si estamos hablando del ángulo, ¿no? En este caso estamos hablando del ángulo θ acá, ese es el lado opuesto. Aquí tenemos la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Es el lado más largo del triángulo rectángulo y es la hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto, al ángulo 90 grados, al ángulo recto, o sea, el de 90 grados. Y es el lado más largo de los tres, ¿no? Siempre la hipotenusa es el lado más largo de los tres. Entonces, aquí tenemos el lado opuesto, la hipotenusa, y el otro lado es el lado adyacente. El lado adyacente. Entonces, vamos a encontrar las razones trigonométricas. Para ello, necesitamos cuáles son las razones trigonométricas, lo que es el seno, coseno, tangente y sus respectivas recíprocas. Entonces, ya tenemos los valores acá. Recuerden que tiene que ser un triángulo rectángulo ahí. Entonces vamos a encontrar el seno. Vamos a encontrar las seis funciones trigonométricas. Entonces tenemos bien, entonces vamos a llamarle esto el ángulo θ acá, lado opuesto. Este triángulo rectángulo acá se le llama hipotenusa, ya lo dijimos, hipotenusa, y tiene dos catetos, cateto y el otro cateto, miren, tiene dos catetos y la hipotenusa. Entonces
Acá tenemos el cateto opuesto, en este caso este es el cateto opuesto. ¿Por qué es el cateto opuesto? Porque es el opuesto al ángulo. Y este es el cateto adyacente. Entonces, si el ángulo lo colocamos acá, el lado opuesto sería este, ¿no? Que es opuesto de acuerdo al ángulo que tengamos ahí. Entonces vamos a encontrar las 6 razones trigonométricas con las que vamos a trabajar. Entonces tenemos seno del ángulo. El ángulo es este que tenemos acá, ¿no? El ángulo, seno del ángulo, es igual a cateto opuesto, vamos a llamarle opuesto, el lado opuesto entre la hipotenusa. Ponerle hipotenusa ahí. El coseno del ángulo es igual el lado adyacente entre hipotenusa. Es igual al lado adyacente del lado opuesto y este es el lado adyacente. Siempre entre la hipotenusa. Luego tenemos la tangente del ángulo, es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Lado opuesto entre el lado adyacente. Tenemos ya tres razones trigonométricas, pero también tenemos las entonces cateto opuesto, o sea el lado opuesto, este es el lado adyacente y ya tenemos la hipotenusa y este es el ángulo con el que estamos trabajando ahí. Entonces aquí van a colocar las que son recíprocas. ¿Cuál es la recíproca del seno del coseno a tangente? La recíproca del seno es cosecante del ángulo. La recíproca del coseno, secante del ángulo. Y la recíproca de la tangente es la cotangente. Entonces, aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas, que también le podemos llamar razones trigonométricas. O sea que la cosecante es la opuesta del seno, sería el lado opuesto entre hipotenusa. Y aquí tengo el lado opuesto sobre hipotenusa. Aquí va a ser entonces aquí va a ser la hipotenusa entre el lado opuesto. La secante es la recíproca del coseno. Entonces es hipotenusa entre lado adyacente. Y la cotangente es la recíproca de la tangente. Entonces tenemos lado adyacente entre lado opuesto. Entonces ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas. Bien, ahora vamos a trabajar con otro ángulo. Recuerden que va a depender la ubicación de los ángulos, dónde va a colocar el ángulo. Entonces el ángulo acá va a ser este de acá.
Vamos a llamarle beta ahí. Entonces, ahora aquí este ya no sería el lado, en el anterior, este es el lado opuesto. Entonces ya no sería el lado opuesto. ¿Por qué? Es el lado opuesto del ángulo. Entonces acá, el lado opuesto es este, miren. Lado opuesto. Siempre sigue siendo esta la hipotenusa. Tenemos el opuesto al ángulo 90 grados. Y este es entonces el lado adyacente. Entonces tenemos, aquí es igual el seno de beta. Seno de beta es, seno siempre va a ser lado opuesto sobre hipotenusa, siempre. Lado opuesto entre hipotenusa. Eso no va a cambiar, esto no va a cambiar para nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos cambiando aquí? Es el ángulo. El coseno, pero de beta, miren, es igual al lado adyacente entre hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. Y la tangente de beta es igual, al lado opuesto entre el lado adyacente. Lado opuesto entre el lado adyacente. ¿Qué me indica la secante? La cosecante. La cosecante es lo contrario, la recíproca del seno, miren. Entonces yo lo único que tengo que cambiarles aquí es el ángulo. El ángulo, miren. Solo le cambio el ángulo. Entonces la cosecante de B, o sea, de beta, es igual a la hipotenusa entre el lado opuesto. La secante de beta es igual a hipotenusa entre el lado adyacente y la cotangente es igual al lado adyacente entre el lado opuesto. Entonces, ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas. Entonces, todo depende de dónde se encuentra el ángulo ahí.